Bueno, pues ahí lo estáis viendo. Esta es la entrada de Idiada. A partir de aquí ya no podemos filmar. Hemos venido para probar los P0E en este centro de experimentación. Voy para adentro y no sé, os lo cuento ahora en plató, ya veré cómo lo puedo hacer. Voy a intentar sacar los máximos datos posibles, pero nada de cámaras, nada de móviles, nada de fotos, nada de vídeo. A ver qué podemos sacar. Ya lo habéis visto, estábamos ahí en la entrada de Idiada. Para la gente que no lo sepa, era que el área 86, ¿no? Dije. El área 86. Es el área 86 o el número que queráis. Es un sitio top secret. Top secret absoluto, porque ahí no solamente prueba Pirelli, allí prueba muchísimas marcas de coches. Nos ha dicho un pajarito que incluso en la época de Fórmula 1, a lo mejor había algún equipo que iba por allí también, que se escuchaban Fórmula 1 de vez en cuando por allí. Bueno, es que se veían en Google Maps un montón de circuitos diferentes. Bueno, es que es un área, me parece que era 47 campos de fútbol, lo que ocupa todo el centro de Idiada. Entonces, allí, por tema de espionaje industrial, por las pruebas que se hacen, por lo que no quieren que se vea, tema cámaras y fotos, vietato, absolutamente prohibido. Lo que pasó a continuación es que éramos un grupo de periodistas muy reducido, el que invitó Pirelli a probar el Pirelli P0E. Os puedo decir que este señor de aquí, que, bueno, gracias a Pirelli por confiar tanto en mí, estáis locos, es el primer periodista español que ha probado ese neumático. Nadie más lo ha probado. Soy el único periodista español en este momento que ha probado ese neumático. Y que haciendo un montón de negociaciones, de cambalaches, un montón de cosas, a mí personalmente, porque luego vais a ver que sí que hay algunas imágenes de algunas pruebas que hicimos dentro, pero eso era estricto Pirelli, grabado por gente de Pirelli. Pero a mí me dejaron grabar. Bueno, no sé cómo he hecho esto, Tomás. He conseguido que me dejen grabar un poquito aquí dentro para que os creáis básicamente que estoy haciendo los test, que estoy probando los neumáticos P0E de Pirelli y que me han dejado entrar aquí en Idiada. Es una locura lo que hay aquí dentro, o sea, esto es el área 51, lo que te estaba diciendo, área 86, como lo queráis llamar. El caso es que aquí hemos tenido que hacer un briefing de seguridad, tenemos que llevar este chaleco reflectante, están controlando en todo momento qué es lo que hay en la pista, incluso hay aquí un safety car, están pasando otros coches también haciendo pruebas. Es un centro de experimentación y hemos venido a probar estos neumáticos, los P0E. No me voy a poner ahora pesado otra vez con datos, a repetiros lo de la AAA, del weight, rolling resistance, el sonido, que tiene un 55% de materiales de origen reciclado, origen natural. Eso ya lo explicamos cuando lo tocamos en Goodwood. Aquí hemos venido a probarlo. Hemos hecho 3 pruebas, ¿vale? Hemos hecho primero el run forward, que es básicamente probar el neumático pinchado, nos han pinchado en el trasero derecho. Luego hemos hecho una prueba en mojado y esto de aquí es el circuito de seco y acabo de salir ahora mismo de este Mercedes-Benz EQE, con el que he probado, de los 3 coches que tenemos aquí para probar, pues la última ronda. Y lo tengo todo aquí. Esta es la libretita de los secretos, así que si quieres, me doy paso a mí mismo en plató y vemos cuáles son los resultados. Hemos hablado con seguridad, hemos tenido que hacer un lío de la leche, pero nos han dejado grabar esto, y esto es el circuito de pruebas de Idiada. Ahora mismo estamos rodando en uno de los circuitos de las miles de configuraciones que tiene este centro de pruebas de Idiada, con muchas restricciones. Solamente podemos grabar en esta pista, solamente se me puede ver el plano que estáis viendo, sin que se vea cualquier otro tipo de circuito, de pista que hay aquí, porque hay otros coches que están probando. Hemos visto antes, no sé si lo debería decir, hemos visto algunos Porsches, hemos visto algunos Mercedes que están haciendo pruebas. Hoy es domingo, pero aquí no se para, 24/7, esto, ya digo, es un área de experimentación, es el área 51, que Pirelli nos ha cedido muy amablemente con varios coches eléctricos, como digo, para probar el nuevo Pirelli P0E. Ahora voy a deciros, y con tranquilidad hablaremos en plató, cuáles son los datos, un poco las sensaciones que he recabado, pero me gustaría decir un par de cosas, ya que estoy aquí con el coche y ya que tengo el neumático. En primer lugar, que es muy difícil encontrar el compromiso que Pirelli ha encontrado con este neumático. Al final es un neumático AAA y eso quiere decir que tienes la mejor calificación posible en rolling resistance. Eso quiere decir que el neumático no te frena cuando vas rodando, y es en un coche eléctrico muy importante porque sabemos de la autonomía de las baterías y también de la conducción que requiere ese tipo de coche. Claro, es muy fácil hacer un neumático con buena rolling resistance. Simplemente le quitas agarre a la mezcla, a la banda de rodadura, y dices, ya está, el neumático no te frena cuando va moviéndose. Vale, ¿qué pasa con la frenada? ¿Qué pasa con la respuesta en mojado? Ahí es el compromiso que se ha encontrado, y ahí es ese equilibrio que ha encontrado Pirelli con este neumático, ¿no? Es decir, hacemos un neumático con una rolling resistance tipo A, o sea, la mejor calificación. Al mismo tiempo, el neumático tiene también una calificación A
en conducción en mojado, y lo hemos podido ver en la pista de mojado. Y por otro lado también tiene esa calificación A en cuanto a sonido. Y es una cosa que, por ejemplo, cuando estábamos en los anillos exteriores del circuito, podías notar cuando pasaban otros coches, ¿vale? Que también era otro tipo de asfalto, pero otros coches que estaban probando con otros neumáticos, escuchabas mucho más la banda de rodadura del neumático que con con el P0E. Y luego, sobre todo, hay que tener en cuenta que esto es un neumático prestacional o es un neumático para un segmento más premium, y se nota. Se nota tanto en mojado, sobre todo en seco. A mí en seco sí que me ha gustado mucho las pruebas que hemos estado haciendo con este EQE que llevo ahora, con un NIO también, con un Audi Q7. Las prestaciones son realmente buenas. Evidentemente en carretera no se va a llevar al límite al que hemos llevado aquí al circuito. O sea, si lo hacéis seguramente estaréis cometiendo algún tipo de ilegalidad. Aquí hemos hecho chirriar mucho los neumáticos, lo hemos llevado al límite en frenadas, en frenada combinada con curva, en curva también, apoyando bastante. Pero el neumático realmente respondía. Es un P0. Yo creo que la conclusión que me llevo también es que esto sigue siendo un P0, sigue siendo un neumático premium, un neumático de rendimiento, y todo eso con esa AAA de la que estábamos hablando, y luego también con esa apuesta, ¿no?, que ha hecho Pirelli por la sostenibilidad, con este 55% de materiales sostenibles y reciclables. Claro, con todo ese cambio, seguir manteniendo el nivel de prestaciones que tiene este neumático es remarcable. A mí realmente me parece remarcable. De nuevo, no soy un probador experto ni de coches ni de neumáticos, pero sabes cuando un coche te da confianza y cuando un coche no te da confianza. Y al menos estos coches eléctricos, que son muy pesados y es muy difícil controlarlos a alta velocidad, con el P0E, en seco, en mojado, realmente me han dado esa confianza. No me quiero enrollar mucho más, así que vámonos a plató ya y os cuento con un poquito más de detalle cuáles han sido mis sensaciones con esas 3 pruebas que hemos hecho. La prueba en mojado, la prueba con el Run Forward, con un neumático desinflado, y la prueba en este circuito, en esta pista de seco, con el Pirelli P0E. Ahora sí, a plató. Estaba. Y me traje la libreta, ¿eh? La libreta oficial, ¿eh? La libreta ufficiale, que de hecho te he pasado incluso fotos de… A ver, tengo aquí los apuntes hechos. Pero ¿hay apuntes de verdad o es todo postureo? No, son de verdad, ¿eh? A ver, quiero decir, los apuntes que tomé durante el fin de semana obviamente no están así de bonitos, son cosas aquí que apunté rápido, alguna, no lo digáis, en marcha dentro del coche, en el circuito, para que no se me olvidaran alguna cosita rápida, pero estos son apuntes que tomé de las 3 pruebas que hicimos. A ver, hicimos 3 pruebas del neumático, ¿vale? Una que es la prueba del Run Forward, otra la prueba del comportamiento mojado y otra la prueba en comportamiento en seco. Explícame qué es un Run Forward, empecemos. Vale, Run Forward es un sistema de Pirelli para que el neumático pueda ir pinchado, básicamente. No lo han inventado ellos. Esto existe en otras marcas como Michelin, por ejemplo, que tienen Run Flat. Y lo que tiene es esa capacidad el neumático de pincharse, pero poder todavía permitir que el coche circule. En el caso de Pirelli, lo que dice el fabricante es 80 km/h de máxima durante 40 km. Lo que pasa es que este sistema de Pirelli es un poco diferente a lo que han hecho otros fabricantes. Por eso era tan interesante probarlo también. Porque tú al final dices, mira, necesito un neumático que funcione cuando está pinchado. ¿Qué es lo que hago? Lo refuerzo a cholón. O sea, lo que es el flanco del neumático, le meto tiras y tiras y tiras y tiras de goma y refuerzos de metal y tal. Y eso hace que el propio flanco del neumático casi actúe como la llanta. Y en el momento en el que pierde el aire la presión, vale, pues yo sigo teniendo los flancos del neumático para poder aguantarme el neumático. ¿Cuánto pesa eso? ¿Cuánto perjudica en resistencia a la rodadura, por ejemplo? ¿Cuánto perjudica en sonido? Pues ahí es lo que ha hecho Pirelli, lo que ha desarrollado con el sistema este de Run Forward, que al final obviamente lleva refuerzos, es un refuerzo de goma extra de 6 milímetros, me decía un ingeniero, más o menos, pero con unos materiales más ligeros que los que hay en otras marcas. Y luego también hay un tema, y es que el neumático es asimétrico, y eso es bastante interesante. Si puedes ir un momentín al gráfico, perdona Tom, porque lo tengo ahí dibujado. En la parte izquierda que estamos viendo del gráfico, eso es el flanco exterior del neumático. Esa es la parte que está más reforzada. La parte interna, la parte derecha aquí, tiene un poquito de refuerzo también. Lo que pasa es que tiene menos. ¿Por qué? Porque en Pirelli han dicho, ok, si de normal los neumáticos tienen un poquito de camber, entonces es la parte exterior la que tiene que tener más refuerzo. Te ahorras un poco de peso por no reforzar el interior, y además de todo eso, como la parte interior tiene menos goma y menos refuerzo, cuando el neumático está pinchado, eso significa que hay menos, se está aplicando menos presión, por tanto se genera menos temperatura, por tanto hay menos riesgo de que se rompa, además de porque tiene un dibujo un poquito más redondeado para que no se corte el coche. Entonces probamos esto. A nosotros, esto lo probé con un Volvo, con un C40, vale. Y lo que nos hicieron a nosotros fue, nos quitaron la válvula del neumático trasero derecho. Ok. Entonces, nosotros entramos en el coche, hicimos una ruta por las afueras de Idiada y lo que notábamos era eso, que el neumático trasero derecho estaba pinchado.
A mí me sorprendió mucho, Tom. A ver, cuando tú te montas en un coche y te dicen que una rueda está pinchada, ya automáticamente vas con esa mentalidad de, vale, esto está pinchado, entonces se va a controlar de una forma diferente. Incluso en tu cabeza puedes llegar a exagerarlo. Yo me monté en el coche y lo que pensaba es, el coche va a estar doblado. No estaba doblado. El coche seguía plano, el coche seguía yendo estable. Empezamos la ruta y lo que notabas era que no había una diferencia de comportamiento grande. Obviamente a baja velocidad. Si te pones a 150 o a 180 o si pones los 4 neumáticos desinflados, ya me dirás tú. Pero a baja velocidad… Por menos de 80, ¿no? ¿Es baja velocidad? Bueno, es que superamos los 80, esa es la cosa, tío. Que el fabricante… Que ahí yo iba detrás del de… Había una persona de Pirelli delante también con el neumático pinchado, nos hacía de liebre en la carretera. Él subió de velocidad y digo, yo le voy a seguir. Esta persona sabrá lo que hace. Yo sé que el fabricante dice 80, pero tiramos más. Entonces, lo que yo notaba es, cuando girabas a la derecha, ok, el neumático izquierdo apoyaba bien. Cuando pegabas un volantazo a la izquierda, quizás rotaba un poquito más el coche, pero no es que en la curva izquierda, de repente, como el trasero derecho estaba sin presión, el coche fuera incontrolable. No lo era. Y llegamos a 98 km/h de máxima, cuando Pirelli pedía 80. La prueba la hicimos en una carretera que a lo mejor la gente que viva por la zona puede saber cuál es la T240, que está en la visual del Penedès, que es una carrera que está limitada a 60 por hora. Típica carreterina, bueno, es la T240 que es una regional, ¿no, Tom? En Cataluña las T son regionales ya, yo creo. Para que os hagáis una idea de qué tipo de carretera era. Y aún así nos llegamos a poner en algún sitio, obviamente todo controlado, a más de los 80 km/h que nos pedía el fabricante y el neumático funcionaba bien. Sí que es cierto que entre 60 y 70 por hora yo escuchaba como una resonancia. O sea, porque puedes pensar que llevas un neumático desinflado y que vas a escuchar como la rueda de la bici, ¿no? El plom, 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 plom. No. Pero es verdad que entre 60 y 70, de repente, escuchabas un pelín de resonancia, subías de 70 y desaparecía. Y sí que es cierto, y esto es así, nos bajamos del coche y lo primero que hice fue ir a tocar el neumático. Porque claro, cuando está pinchado, todo lo que estábamos diciendo, ¿no? Del esfuerzo extra que tiene que aguantar el flanco y la banda de rodadura, estaba calentito. Estaba calentito. Pero obviamente es un neumático que está diseñado para sobrevivir, claro. Exactamente, para sobrevivir 40 kilómetros a una velocidad perfectamente legal en cualquier vía, incluso en autopista, en 80 puedes ir, para llevarlo al lugar más cercano y que te resuelven el problema. Pero me sorprendió eso y luego sobre todo también ese juego que ha hecho Pirelli de decir, oye, queremos esa triple A, queremos que el neumático sea de alto rendimiento, de verdad, queremos que el P0 funcione bien, que tenga una buena resistencia a la rodadura y sonido. No vale con poner mucha goma y hacer un neumático súper pesado para que si se pincha el neumático se aguante sobre el flanco. Hay que inventarse algo y lo que se inventaron es eso, ese neumático asimétrico, con refuerzo también un poco metálico en el flanco exterior y el flanco interior pues un poquito menos de refuerzo para que con el camber del coche y demás se aguantara. Esa fue la primera prueba que hicimos. Ok, ¿vale? Pero hiciste más. Hicimos más. Luego hicimos pruebas de conducción en seco y en mojado. He dibujado los circuitos, si lo puedes poner un momentillo en pantalla. El circuito de mojado es el que veis a la izquierda, el circuito de seco es el de la derecha. No quiero aburrir mucho con los datos tampoco, pero bueno, para la gente que le interese un poquito más, esos fueron los 3 coches que probamos y esos eran los neumáticos, la medida de neumáticos que llevamos por cada coche. A ver, aquí hay que decir una cosa. En mojado, coche eléctrico, coche pesado, se le pueden sacar las vergüenzas relativamente fácil. Al final estamos hablando de que probamos con un Volvo C40 que pesa 2.000 kilos, con un Mercedes EQB que pesa 2.100 kilos, con un Mercedes EQE que pesa 2.400 kilos. Poniendo esto sobre la balanza, yo no tenía muy clara cuál era el peso de los otros coches. Y claro, cuando hice la prueba con los 3, salgo y digo, joder, el Volvo va de maravilla. Claro, el Volvo tiene 300 kilos menos que el EQE, por ejemplo. Y se nota mucho, en mojado se nota mucho. Es muy difícil, aquí tengo que romper una lanza a favor de las marcas de coches, de los fabricantes de coches y de los probadores. Es muy difícil hacer una prueba de neumáticos, Tom. Porque al final cambias el coche y es el mismo neumático, pero te cambia por completo el comportamiento, tío. Porque al final el coche tiene una tracción diferente, algunos tienen tracción 4 ruedas, otros propulsión, otros tracción delantera, unos pesan mucho, entregan la potencia de una forma u otra. Entonces sacar una conclusión es muy difícil. Lo que digo en el vídeo es la verdad. Te montas en cualquiera de ellos, vas rápido, y fuimos rápido, o sea, en las horquillas estas, yo estaba viendo la velocidad y era de 50 a 60. En un circuito, que lo veis aquí, estaba empapado, o sea, el IDIADA tiene una tecnología que permite que el circuito tenga siempre una capa mínima de 1 milímetro de agua. O sea, es una capa de 1 milímetro de agua en todo momento en el recorrido.
Wow. Con ese milímetro de agua, en esa horquilla final, por ejemplo, estamos pasando a 40-50 por hora. Y las curvas rápidas las estábamos haciendo a 80-90 en algunos casos. Es una barbaridad, porque claro, 50 es lo máximo que irías en una ciudad, en una curva muy fácil, en seco. Hacer una horquilla en mojado. Esa horquilla la pasé con el Volvo a 50. Lo vi en el tacómetro y luego una curva rápida que había al principio a 80-90. Confiabas, tenías que confiar mucho con el neumático. Y la sensación era esa. La sensación es que el neumático te daba confianza. En especial yo me sentí muy bien con el Volvo, de nuevo porque es el coche más ligero de todos, y la sensación con el Volvo era, notas que el coche está deslizando, obviamente notas que hay cierto deslizamiento, pero tienes el control todo el rato, no es un tren trasero de Ferrari, que de repente estás torciendo, el coche agarra y metes un poco más de volante y dice el coche, me voy. Aquí sabías, lo veis aquí por ejemplo con el Audi también, el coche va derrapando, va deslizando, pero es un deslizamiento controlado en todo momento. Y la sensación, sobre todo porque estamos hablando de coches eléctricos, que pesan muchísimo y que además tienen una entrega de potencia muy bestial por el par que te da un motor eléctrico, es que si llevas el coche al límite, el factor limitante muchas veces es más la electrónica del coche que el neumático. Eso lo vi. Eso es fuerte, ¿eh? Sí, lo vi sobre todo mucho, tío, con el EQE. Dimos 2 vueltas, una vuelta de calentamiento y luego 2 vueltas rápidas a este circuito. En la primera vuelta del EQE había una curva rápida que levanté un pelín, vi lo que me estaba haciendo la electrónica y digo, en la segunda sé que la voy a pasar a tope. A 70-80, curva de, si fuera una nota de rally sería una 2, o sea, tienes que girar así el volante. Okay. Y digo, lo voy a pasar a tope porque sé que la electrónica me va a cortar y no va a haber deslizamiento del neumático. No había deslizamiento del neumático. Lo que más me fastidió de todo, probando el EQE sobre todo, que es el más pesado, era que la electrónica me mataba el coche y a salida de curva me lo dejaba muerto por completo. O sea, llegaba muchas veces en un coche, a veces intentas jugar un pelín con el acelerador para cambiar la distribución de masas, que el coche no sea muy subvirador o bueno, para ver cómo entregas la potencia. Aquí la sensación era, oye, voy a pisarle a tope porque sé que me va a salvar la electrónica. Y ya te digo, el neumático te daba mucha seguridad. La sensación que yo recibí es que daba mucha seguridad. Funcionaba muy bien en frenada de emergencia. Ibas en una recta, en la última vuelta iba en una recta, 80-90, pegas el pisotón y el coche lo para. Y lo para muy bien. Y un coche, en algunos casos, con una masa de 2,4 toneladas, que es una barbaridad. Es una barbaridad. Parte negativa, bueno, pues lo de siempre, lo que pasa con los subs y lo que pasa con estos coches tan pesados. El neumático llega un momento en el que colapsa, sobre todo si entras muy rápido y metes mucho volante, desde el vértice en adelante, le puedes meter todo el volante que quieras, que el neumático ya empieza a hacer ese sonido de que está derrapando y el coche se te queda muerto. Claro, pero por lo que me has dicho, perdón que me meta, pero por lo que me has dicho del tipo de curvas y la velocidad que llevabas, es un caso que nunca va a ocurrir. O sea, en una carretera no tienes este tipo de curvas, en una ciudad, si un día de lluvia así vas a 90, es que tienes que ir a la cárcel. Tienes que ir a la cárcel. No. Al final, a ver, estas pruebas se hacen también llevando el neumático al máximo para colapsarlo. Claro, para saber dónde está el límite. Pero no es algo malo que colapse en ese límite, o sea, en algún momento tiene que haber un límite. Claro, obviamente. Y el límite es muy alto, Tom. Te estoy hablando de una combinada a 70 por hora en una horquilla. Llegas a 70, frenas y tuerces. Coño, pues el neumático llega un momento que colapsa. Pero lo que se puede trasladar a la calle, esa frenada de emergencia, le pegas el patadón y el neumático responde. El neumático te para. Eso era en cuanto a mojado. En cuanto a seco, le pudimos meter más caña. ¿En seco le diste un poquito más o qué? En seco le dimos un poco más, porque el circuito era diferente, ¿no? Un pelín más rápido, sí. Esto, un circuito está en un extremo de ideada y el otro en otro. Este es el circuito de seco y lo que veis es mucha curva larga. Mucha curva enlazada que con un coche que no pesara 2000 y pico kilos como pesaban estos subs, le das mucha caña. Aquí todavía tenías un cierto margen de seguridad. De hecho, no quiero decir subiéndome a qué coche, pero en una de las rondas me fui a subir a un coche y me dijo, porque los periodistas somos así, o sea, somos tontos y tenemos que ir rápido siempre, y huele luego mucho a freno. Y me dice un periodista cuando me voy a subir al coche, me dice, cuidado con los frenos de este, que no son los de aquel. Cuidado que estos están ya… ya sé cuál es, entonces. No puedo decir nada, pero me dieron el aviso de… Cuidado si quieres apurar, porque ¿puedes poner un momento el mapa, tío? Sí. Mira, la recta de meta es donde está, la recta de meta, por decirlo de alguna forma. Está aquí, ¿no? Esto sería la meta. Curva 1, que es todo en subida, donde pongo ahí high speed, ahí hay una colina y de repente empieza a bajar, todo esto sin bajada. Ahí te olvidaste de castellano, ¿no? Exacto. Ahí te sentiste piloto y te tenías que incluir en inglés, ¿no? Perfecto. Pero yo me hago como piloto. Ahí justo es el tope de la colina y de ahí empieza a bajar.
Y no lo he dibujado muy bien, pero esto es una curva que poco a poco se va cerrando. Y ahí cuando se cierra, tienes que clavar frenos. Porque puedes llegar en bajada por encima de 170. Buah. 160, 170 con un coche de 2.500 kilos. No mola, no mola. Entonces dices, hostia, no mola. Ahí, de nuevo, lo que decía en el vídeo. Me refrendo de lo que dije en el vídeo. Daba mucha seguridad al neumático. Lo importante es que daba mucha seguridad al neumático. Obviamente, en seco notas mucho más el rendimiento, notas porque sigue siendo un P0. En mojado tiene mucho rendimiento, pero llega un momento en el que desliza y todos los neumáticos acaban deslizando. Aquí llegabas mucho más al límite. Con el EQE, por ejemplo, con todo el tema de que las ruedas traseras también son direccionales, en la curva lenta, de verdad que le sacabas mucho al neumático. Funcionaba muy bien. Y sobre todo, ves que es un P0 y que es un neumático de alto rendimiento y un neumático premium, porque al final lo que se hace muchas veces con los eléctricos, sobre todo cuando empezaron a salir al mercado, era meter estos neumáticos tipo galleta, que eran con una banda de rodadura muy pequeñita, y los low resistance, se llamaban así, ¿no? Incluso neumáticos de baja resistencia a la rodadura. ¿Por qué? Porque tú en un coche eléctrico premias la autonomía por encima de todo. No puede ser que ya estás corto de batería para que encima, por el agarre del neumático, el coche avance menos. Le pongo un taco de piedra, por decirlo de alguna manera, y ya está. Claro, ahí te quiero ver cuando tengas que hacer una frenada de emergencia, cuando tengas que pasar una curva rápido. Aquí Pirelli sigue consiguiendo esa baja resistencia a la rodadura, pero el coche frena bien, el coche gira bien, el neumático responde, el neumático no se te sobrecalienta. A ver, de nuevo, lo estamos llevando al límite. Estamos yendo pues a 170, 180 en algunos puntos, con coches de 2.500 kilos, en subida, en bajada, frenada combinada, en horquilla, chirriando los neumáticos. Esto en la vida lo vas a hacer en la calle. Situaciones que nunca deberías estar metido, claro. Pero, de verdad que el neumático respondía muy bien. Además, el tema de la resistencia a la rodadura, por ejemplo, nos dijeron en Pirelli, lo que hemos hecho para reducirla y que no se pierdan las otras capacidades del neumático es cambias compuesto de la carcasa. No cambias el compuesto que toca el suelo. No es un C1, C2, C3. Es un compuesto para que agarre, pero lo que hay justo, la siguiente capa de compuesto que hay debajo, es un compuesto diferente que hace que haya esa menor resistencia a la rodadura. Eso es tecnología directamente importada de la Fórmula 1. Siempre se dice, no, en Fórmula 1 se prueban tecnologías. Eso que me has dicho es una cosa que yo he escuchado que decía Pirelli en Fórmula 1. De verdad, hay una cantidad de materiales nuevos y de tecnología nueva que se ha aplicado aquí. Luego el tema, eso ya lo dijimos en Goodwood también, no me quiero alargar, pero todo el tema del desarrollo por simulación, la cantidad de modelos en simulador que puedes hacer para luego pasarlo a la vida real. No tienes que construir 7 tipos o 20 o 50 tipos de neumático diferente y luego testarlos. En el simulador a lo mejor pruebas 1000 o los que sean y luego de ahí ya sacas cuál es el dibujo perfecto y el compuesto perfecto para hacer esto. Y una cosa que no pudimos ver en mojado, por ejemplo, que a mí me interesaba, que sí que pudimos ver aquí en seco, es el tema del ruido. Que me sorprendió bastante porque, claro, al final íbamos en turnos y había algún momento en el que había periodistas que estaban rodando y tú estabas fuera. Y pasaban rápido y notabas que el neumático sonaba menos y dentro también notabas que sonaba menos. Yo me tengo que creer las cifras oficiales. Luego ya sabes que con esto muchas veces los test se hacen en las condiciones precisas, en las condiciones específicas. Pirelli lo que dice es, se ha bajado 3 decibelios en ruido externo frente al principal competidor y 4 decibelios en ruido interno frente al principal competidor, que se ha cambiado también el dibujo del neumático para cambiar el tema del ruido. Si fueron 3 o 4 decibelios, no lo sé. No estoy tan entrenado para ello. Sí. Y que se notaba, sí que se notaba que el neumático sonaba menos. Sí que veías luego otros coches pasar por el anillo de alta velocidad, otros coches que se estaban probando en IDIADA. Vale que era otro asfalto, vale que era otro tipo de neumático, vale que también eran coches de combustión, pero ese ruido de rodadura lo notabas más. Y en comparación con lo que podías decir, ok, aquí ha pasado esta velocidad, en el circuito interior han pasado a esta, noto la diferencia. Entonces un poco la conclusión es esa, ¿no? Que Pirelli aquí lo que ha hecho es una apuesta tecnológica cojonante, porque han sacado un neumático con un rendimiento verificado. Y además es importante el verificado, ¿no? Porque hay algunas marcas que te pueden decir, no, aquí tenemos hasta un 80 o un 70% de material reciclado en el neumático. Aquí está verificado que es un 55% con este P0E, que por cierto han sacado un sello E también, que van a empezar a aplicar a diferentes gamas de neumáticos, ya sea un Cinturato también, ya sea los Trofeo, que te aseguran un mínimo de 50% del material del neumático hecho a base de materiales naturales o reciclables. Entonces ha sacado eso Pirelli hoy.
En el P0E es 55%, lo hemos explicado también en Goodwood, no me quiero alargar mucho más con ello. Y aparte de todo eso, tipificación, que es la mejor clasificación posible que puedes conseguir en resistencia a la rodadura, en rendimiento en mojado y en sonido, que son los 3 parámetros con los que mides el rendimiento de un neumático. ¿Sigue siendo un P0? Sí. El neumático funciona, no sientes que sea un low resistance de eléctrico y nada, y a ver sobre todo luego qué pasa en la gama de Pirelli con otros neumáticos que vayan sacando. Este es el primero de esta gama P0E, pero de la marca dicen más cosas vendrán.